Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Un año más, por Navidad, nuestro programa se derrite como un azucarillo de caña en el café. Nos ponemos tiernamente reivindicativos y componemos un especial Teatrerías en el que quienes colaboran a lo largo del año con nosotros ponen sus pinitos como intérpretes de las historias propias y ajenas que les preparo en el guión de cada edición. Así que, amigas y amigos, con ello vamos. Espero que os guste. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a su insomnio, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia, aérea mientras crece el tormento, allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativo en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre, sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia leve como carne de niño, allá lejos, donde habite el olvido. Mi cernuda. Salgo poco. Espero que los días sean iguales a este. Nos rodearon los campos de maíz, alfalfa y avena. Mejoramos nuestras casas, compramos animales y del silo hicimos surgir más semillas. Entonces, Natalio mató a su hermano porque no toleraba ver cuánto maíz tenía su parcela. Luego Gildardo mató a Natalio, porque se adueñó de lo de su hermano y conservó lo suyo. A Gildardo lo mató Jerónimo, porque quería agrandar su rancho y no conseguía llegar al precio que pedía. Cuando solo quedamos viudas tuvimos una reunión. Fui con mi navaja, metida entre el resorte de la faz de la piel. Me preocupaba que asomara su mango mientras levantaba el brazo para votar a favor de no matarnos más. Voté, aún con la imagen fresca de Carolino ajusticiando a mi marido al salir de misa. Levanté la mano, aún escuchando el grito de mi hijo ante la sangre de su padre.
Después de la reunión, regresé a casa, siempre mirando hacia atrás. Dejé de hablar con las vecinas y ellas dejaron de hablar conmigo. No nos hacíamos falta. Mis niños han aprendido a jugar paredes adentro entre ellos. Yo he dejado de sembrar los campos y me preocupa que la alacena se está consumiendo. Cuando el viento levanta la hoja en el suelo, miro por la ventana para ver con sigilo si alguien se acerca. La polvareda por la calle sin gente me tranquiliza. Sé que las otras, como yo, tienen la escopeta pegada aquí, en la mano, a la espera de la que haya de dar el primer paso. Alguien viene. Oigo paso. Vamos a celebrar una fiesta entrañable, pero en las que nos dicen las estadísticas que los españoles gastaremos una media de 400 euros por persona en juguetes y regalos. Y la verdad, uno se queda desconcertado. ¿Cómo es posible que se pueda dar eso cuando un elevado porcentaje de gente está con el agua al cuello, con una crisis económica y de valores en la que vemos cómo se desangra el pueblo sin saber cómo parar esto? Cuando lo analizas despacio te das cuenta que hay una idea que en principio es justa. ¿Por qué mi hijo o yo no vamos a tener lo que tienen los hijos de los poderosos? ¿Es que no somos todos iguales? Conozco algunas personas que han tenido que hacer serios recortes para que sus hijos no se sientan deprimidos ni inferiores, pero es triste que no nos demos cuenta que pasamos por alto aquello que realmente es importante y que es lo que nos va a hacer felices y recordaremos siempre. El siguiente cuento se lo hemos pedido prestado a una persona que dejó huella en nuestros corazones, Melitón Bruque. Nos muestra una sencilla historia de algo que nos pasa desapercibido, porque lo hemos quitado de nuestra lista de referencias y lo hemos recluido a un puesto casi olvidado: la atención y la dedicación de nuestro tiempo a los seres queridos. Cuenta la historia que Juan era uno de esos niños despiertos e inquietos. Cuando tenía 5 años, la maestra del colegio pidió que los niños dibujaran alguna cosa que amaran mucho. Juan dibujó a su familia. Después trazó un círculo con lápiz rojo en torno a cada una de las figuras y él quería escribir una palabra encima del círculo para distinguirla. Se levantó de su pupitre y fue hasta el escritorio de la maestra y le preguntó: «Señor, ¿cómo se escribe?». La maestra no lo dejó concluir la pregunta. Le ordenó volver a su lugar y no interrumpir más la clase. Juan dobló su papel y lo guardó en su mochila. Cuando regresó a su casa, mientras veía la tele, se acordó del dibujo y lo sacó de la mochila. Se fue a la cocina donde estaba su madre cocinando. Lo puso sobre la mesa. Buscó un lápiz y con él en la mano se quedó pensativo, mirando el círculo rojo que rodeaba la figura. Su madre estaba preparando la cena, yendo y viniendo de la cocina al comedor. «Juan,
Quería terminar su dibujo antes de mostrárselo y entonces preguntó: «Mamá, ¿cómo se escribe?» «Juan, por favor, ¿no ves que estoy ocupada? Anda, ve a lavarte las manos y siéntate en la mesa, que vamos a cenar». Juan dobló de nuevo su dibujo y lo guardó en el bolsillo de su pantalón, pues esperaba que su padre le ayudase a conseguir lo que él quería. Cuando terminaron de cenar, su madre le dijo que fuera a lavarse los dientes y a acostarse. Juan obedeció a su madre, pero antes quiso hacer una nueva intentona. Se sacó el papel del bolsillo, cogió de nuevo el lápiz, se puso al lado de su padre, que estaba viendo el telediario, se quedó mirando el círculo rojo de su dibujo y preguntó: «Papá, ¿cómo se escribe?» «Juan, es que no has oído a tu madre. ¿Por qué no le haces caso? Anda, vete a la cama. Mañana le preguntas a tu seño lo que quieras. Ella te contestará». El pequeño dobló otra vez la hoja y la guardó en el bolsillo, pero esta vez se sentía con una tristeza enorme, pues veía que no contaba para nada en la familia. A la mañana siguiente, la madre de Juan cogió la ropa para lavarla y sacó del bolsillo del pantalón del niño las cosas que tenía: 2 canicas, un trozo de tiza y un papel doblado. Lo cogió todo y lo tiró al cubo de la basura. Ni siquiera se le ocurrió desdoblar aquel papel que el niño había sacado varias veces a escena durante el día. Los años pasaron. Cuando Juan ya tenía 32 años, su hijita de 5, Ana, hizo un dibujo en el jardín. Era el dibujo de su familia. El padre rió cuando ella, señalando una figura alta y de forma indefinida, le dijo: «Este de aquí eres tú, papi». La pequeña también rió. El padre se quedó observando el círculo rojo que su hija había hecho alrededor de la figura de la familia. Cogió el papel y se sintió invadido por una sensación extraña que le recorría por todo el cuerpo como un gran escalofrío. Le hacía volver casi 30 años atrás. La niña se bajó de las piernas de su padre diciéndole: «Papi, enseguida vuelvo». Tras un instante estaba la niña delante de su padre con un lápiz en la mano. Se acomodó de nuevo sobre las rodillas del padre, posicionó la punta del lápiz encima del círculo rojo y preguntó: «Papi, ¿cómo se escribe amor?». Juan abrazó a su hija al mismo tiempo que 2 lágrimas surcaron su rostro. Tomó la manita de su hija, la fue conduciendo despacio, ayudándola a formar las letras mientras le decía: «Amor, cariño, se escribe con las letras P, I, E, M, P, O. Tiempo». Lo triste de todo esto, amigos, es que cuando nos damos cuenta ya no hay tiempo, no es posible volver atrás y recomponer las ausencias, las desilusiones, las esperanzas frustradas, las ilusiones rotas, las decepciones. Ya no es posible y nos queda la tristeza de haber empleado nuestra vida en algo que no valió la pena y que dejó heridas que no se han podido curar, y a nosotros nos dejó con el vacío del desamor y de la ingratitud. Por eso nos gustaría que en este tiempo de Navidad aprendiéramos para el resto del año a dar la importancia que tiene aquello que no pasa nunca y seamos capaces de llevarlo a la práctica para que no se nos escape este año que se presenta con un horizonte muy oscuro. Bueno, pues a continuación vamos a finalizar este especial Navidad con una versión de una de las leyendas más conocidas de Gustavo Adolfo Bécquer, la leyenda de Maese Pérez el organista. Os contaremos la historia
que me narró a mí una demandadera, una mujer que llevaba y traía los encargos de las monjas de clausura, y me la contó justamente al lado de la iglesia de Santa Inés. Tenía que ver con el órgano, pero ese día, o mejor dicho, esa noche, porque era la noche de Nochebuena, yo esperé paciente a que ocurriera el milagro, pero no vi nada extraordinario. Después me aclaró la buena mujer que, claro, usted no va a ver nada. El órgano ya no es el de Maese Pérez, lo cambiaron hace ya mucho tiempo. Ojalá hubiera yo podido dar fe de aquel prodigio, pero solo podemos contaros la historia que circula por Sevilla. En vuestras manos está el creerla o no. Era Nochebuena y todos acudían como de costumbre a la iglesia de Santa Inés para asistir a la misa del gallo. La catedral, sin embargo, se quedaba medio vacía. ¿La razón? Todos querían escuchar las maravillosas notas del órgano de Maese Pérez. Una de las mujeres que aguardaban en la puerta de la iglesia le contaba a otra asuntos de la ciudad. Mira, mira, ya llegan las damas con sus lujosos vestidos. No tardarán en llegar los caballeros. ¡Uy! El marqués de Moscoso. Espero que no se encuentre con el padre de la viuda de Villapineda. Se dice que él estuvo cortejándola y su padre se negó en rotundo a que siguieran adelante la relación. ¡Ay! Que viene por allí, la que se avecina. Las mujeres, a las que les encantaba contarse todos estos chismes, entraron en la iglesia, donde esperaban ya cientos de devotos a que llegara el arzobispo. Era un día importante, era Nochebuena, y Maese Pérez, el organista, era la persona más importante de la misa del gallo. Sin sus prodigiosas manos en ese órgano viejo y desvalido, nada sería lo mismo. Maese Pérez, el organista, era ciego de nacimiento. Solo tenía una hija, y ese viejo órgano al que adoraba y por el que vivía. Desde joven se le había dado muy bien la música, pero cada vez que se sentaba ante las teclas del viejo órgano se le iluminaba el rostro. Era un hombre viejo, pero muy bondadoso, con una amplia sonrisa siempre en la cara y mucha esperanza. Él siempre decía que iba a ver pronto. A sus 78 años decía: lo sé, veré pronto, veré a Dios. Y todos se mantenían un respetuoso silencio de admiración hacia el hombre. Todos los años, justo a la medianoche, cuando se celebraba el nacimiento de Jesús, Maese Pérez tocaba el órgano y todos enmudecían sobrecogidos por unas notas que parecían los mismísimos cantos de los ángeles. Incluso podían escucharse las voces de serafines y arcángeles. Y el arzobispo, por supuesto, no quería perderse aquella maravilla. Así que llegó puntual y todos los nobles besaron su mano. Después se encaminó al altar, pero según se acercaba el momento de las primeras notas del órgano, comenzó a escucharse un murmullo que poco a poco fue consumiendo el silencio respetuoso que reinaba en la iglesia. Alguien le dio la noticia al arzobispo. Maese Pérez no puede venir. Está enfermo. ¡Qué lástima!, dijo entonces el prelado. Enseguida se presentó voluntario para tocar otro organista, que sentía una tremenda envidia por Maese Pérez y por el que nadie tenía ninguna simpatía. Era el organista de la iglesia de San Bartolomé, al que prácticamente nadie iba a escuchar, porque era muy mal, se le daba muy mal lo que hacía. Yo puedo sustituirle, eminencia. Pero justo cuando el arzobispo iba a decirle que sí, comenzaron a apartarse todos y apareció en una silla transportada por dos personas Maese Pérez. Estaba pálido. Era su cara, una cara de enfermo, pero deseaba tocar esa noche su órgano. Señor arzobispo, dijo Maese Pérez, deje que toque el órgano por última vez. Sé que mi final está cerca y esta es mi última voluntad. Deseo tocar como cada Nochebuena.
El arzobispo no pudo negarse, y a pesar de las recomendaciones del médico y de su propia hija, sentaron a Maese Pérez frente al órgano. Aquella Nochebuena, las notas del órgano de Maese Pérez fueron especialmente bellas, unas notas sostenidas por más tiempo en el aire, entrelazadas con cantos angelicales que provocaron más de una lágrima entre los asistentes. El ambiente místico y respetuoso de pronto acabó con una nota discordante. Maese Pérez había caído al terminar de tocar sobre las teclas. Acababa de fallecer. La hija de Maese Pérez, del tremendo disgusto, se ordenó novicia. Al cabo de los años, todos acudieron de nuevo a la iglesia, pero con tristeza y desgana. En lugar del humilde y bondadoso organista, lo haría el envidioso y vanidoso organista de la iglesia de San Bartolomé, quien se había ofrecido voluntario para tocar ese día. Las vecinas cotilleaban entre ellas, diciendo: Verás la que se va a organizar. Muchos han preparado zambombas, panderetas y platillos para tocar justo cuando comience el nuevo organista. Nadie lo quiere aquí. Así que todos estaban esperando el momento, esas 12 campanadas que serían la señal para boicotear al nuevo organista. Y así fue. Justo cuando empezó a tocar el órgano, muchos comenzaron a agitar sus instrumentos musicales, hasta que escucharon de fondo el armonioso sonido del órgano. No podían creerlo. Sonaba tal y como Maese Pérez lo tocaba. El arzobispo felicitó al organista y cuando le preguntó si repetiría el año siguiente, este le dijo con soberbia: «No lo haré. Este órgano es viejo y suena mal. No es para mí». De esta forma, al año siguiente, el arzobispo decidió dar la misa del gallo en la catedral, ya que sería la hija de Maese Pérez quien tocara el órgano. Ella en realidad estaba muy asustada. Justo el día de Nochebuena, le dijo a su superiora: No puedo tocar. Anoche ocurrió algo. Mientras afinaba las teclas, vi la figura de un hombre de espaldas, sentado frente al órgano. Yo estaba tan asustada que me aparté. Entonces, él comenzó a tocar las teclas. Y se volvió. Se volvió y era mi padre. La superiora no daba crédito a lo que la chica le estaba contando, por lo que la convenció de que era fruto de su imaginación y que su padre, Maese Pérez, se sentiría muy orgulloso de ver a su hija tocar el órgano en la catedral y que desde el cielo la vería tocar. Y así fue como la hija de Maese Pérez se sentó esa Nochebuena frente al órgano de su padre, pero justo en el momento en el que iba a tocarlo, soltó un grito desgarrador, se levantó y se apartó del órgano, y todos pudieron ver, totalmente atónitos, cómo el órgano comenzaba a sonar sin que nadie estuviera tocando las teclas, como si fuera el mismísimo Maese Pérez quien lo tocara. Los feligreses decían: Es el alma de Maese Pérez quien toca. Todos se maravillaron aquella noche con ese milagro, que continuó sucediéndose hasta que un día el órgano dejó de funcionar de puro viejo y dejó de visitar la iglesia junto a él el alma del organista. Bueno, ¿qué te ha parecido la versión de esta leyenda que hemos hecho? Pues muy adecuada para estas fechas, diré. Y no pierde nada el halo de misterio que tienen los cuentos y leyendas de Gustavo Adolfo. Pues entonces brindemos por la Navidad y por la pervivencia de nuestras tradiciones y leyendas, amiga mía. Vamos a ello. Pero no me digas que te has traído el champán y todo. Hombre, pero ¿con quién te crees que estás tú hablando? ¡Por fin teatro! Pues aquí con una nueva incorporación, esta chica jovencita que va a dar mucho que hablar en las próximas teatrerías. Feliz Navidad a todas y todos.
comer. No tengo para comer. No tengo para comer. No tengo para comer. No tengo ¡Maese Pérez! Ha muerto. En su casa. Y más de los que él pudo imaginar. Lloran ahora frente a su cuerpo yerto.